A continuación tendremos la conferencia de la profesora Yadira, Comprender el sistema de salud colombiano, organización, acceso y garantía del derecho a la salud. Durante las últimas 3 décadas, Colombia ha avanzado hacia una cobertura de aseguramiento cercana a la universalidad. Sin embargo, diversos informes nacionales e internacionales coinciden en que la cobertura por sí sola no garantiza el acceso efectivo a los servicios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha señalado que los sistemas de salud enfrentan retos relacionados con la oportunidad de la atención, la coordinación entre servicios y la reducción de inequidades territoriales. En el caso colombiano, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reafirmó la salud como un derecho fundamental autónomo, lo que implica que el sistema debe orientarse no solo a financiar la atención, sino también a garantizar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios. Comprender cómo se organiza el sistema de salud colombiano es esencial para analizar posteriormente las tensiones específicas que enfrenta la atención en salud mental y las oportunidades para su transformación. Para desarrollar este tema nos acompaña la profesora Yadira Borrero Ramírez, quien se desempeña como profesora titular de la Facultad Nacional de Salud Pública. Dicta cursos en los 3 pregrados de la facultad, en las maestrías de Salud Pública y de Salud Mental y en el doctorado en Salud Pública de la misma universidad. Es integrante del Grupo de Gestión y Políticas de Salud. Graduada de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, posteriormente hizo una especialización y maestría en Sociología en la Universidad del Valle y se doctoró en Salud Pública en la Universidad de Antioquia. Dentro de la experiencia profesional ha sido médica de zonas rurales en el país, gerente de hospital, consultora para la Organización Panamericana de la Salud en temas de gestión territorial de la salud e interculturalidad y salud. Llegó al mundo académico en 2012 como docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde fue directora del Departamento de Salud Pública. Se vinculó a la Universidad de Antioquia en 2016, donde ha sido coordinadora del doctorado en Salud Pública entre 2016 y 2018. Profesora Yadira, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Quiero empezar por pedirles excusas, por pedirles excusas porque no alcancé a llegar a las 8:15, que era la hora en que me había comprometido con el grupo que organizó la actividad, pero ahora estoy viendo en carne propia lo que significa la doble y la triple carga laboral con una mamá que está enferma y que pues no podía dejar en la casa hasta que llegara, que me acompañara a cuidarla. Quisiera empezar, pues yo siempre como profesora y como ser humana creo que es importante que la gente que me escucha sepa desde qué lugar de enunciación hablo yo, y quiero contarles que yo llego al mundo académico pues digamos en mi trayectoria de vida porque he participado de las luchas por la salud y necesito entender mejor qué es lo que pasa con el sistema de salud colombiano, para ver si tenemos razón los que luchábamos por el derecho a la salud en Colombia y por una transformación del sistema de salud, o si pues estábamos más locos que una cabra, ¿no? Entonces, llego al mundo académico por eso, y por eso me parece muy importante que todas y todos sepan que yo soy y he sido, y eso es parte de lo que me representa, una mujer que hace parte de las luchas por el derecho a la salud. Por lo tanto tengo una postura ética, política, intelectual, académica sobre lo que pasa en el sistema de salud de Colombia, y desde ese lugar, obviamente como académica también creo que es importante que ustedes identifiquen que hay posturas académicas, epistemológicas, que no pensamos que exista neutralidad en la investigación académica, que cualquier dato, como muchos de los que nos leyó el profesor ahorita, por ejemplo, pues el mismo número puede ser interpretado de diversas maneras, incluso cuando nosotros nos hacemos una pregunta sobre qué asunto nos parece importante investigar, ahí estamos teniendo una postura ética y política frente a los problemas, frente a lo que una sociedad requiere, necesita preguntarse y quiere construir. Entonces eso me parece muy importante porque les voy a contar desde una perspectiva, bueno, yo no soy muy tecnológica, ay, sí me salió bien. Yo he tratado de organizar la presentación en 4 asuntos. Yo creo que ustedes esperan un asunto solamente cómo está organizado el sistema de salud.
Yo les voy a contar un poco de eso, pero no se limita a eso. Me parece que es muy importante contextualizar lo que pasa y estos son, digamos, lo que les voy a contar. Es producto de dos grandes tipos de investigación que he hecho en mi trayectoria académica con muchas otras personas, porque pues nadie investiga solo, que son investigaciones alrededor de las luchas por la salud en Colombia, que es uno de los, digamos, de los asuntos que más investigué, y lo digo en pasado porque ya creo que cerré ese capítulo de mi vida, ya creo que no voy a encontrar nada diferente, digamos, a lo que ya logré comprender, y unas investigaciones más recientes sobre alianzas público-privadas en el sistema de salud colombiano, que también desarrollamos con investigadores de Brasil, Chile, México, Argentina y pues un equipo aquí en Colombia que incluye una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Mónica Uribe, que incluye epidemiólogas como Maylén Rojas, que nos acompañan en los análisis cuantitativos, y estudiantes, jóvenes investigadores que han participado, jóvenes investigadoras sobre todo, que han participado en el proyecto. Bueno, entonces esos son los 4 puntos que quiero como plantearles para abrir la discusión. Y me parece importante, pues como yo primero pensé que embarraba hablar después del profe que presentó ahorita, pero ahorita, bueno, es como una oportunidad de establecer un diálogo con lo que él nos pudo contar ahora. Yo quiero empezar por recordarles a ustedes que la estructura del sistema de salud colombiano, digamos, no es una cosa mágica que se le hubiera ocurrido a alguien para resolver los problemas de salud de este hermoso país, sino que hace parte de un contexto de discusión muy amplio que se da desde finales de los 80, prácticamente desde mediados de los 80, cuando llega Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, y hay fuertes desarrollos de lo que se llamaban los estados de bienestar, sobre todo en los países europeos, y estos estados de bienestar eran producto de la posguerra, como de un acuerdo ético-político que se hace en los países europeos en la posguerra. Y digamos que se plantean unas cosas básicas, que son los sistemas de seguridad social, y plantean como que los estados deben garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas unos mínimos para que, y lo dice así Virgil en su informe, para que los jóvenes estén dispuestos a ir a sacrificar su vida por su país, es decir, para garantizar condiciones para que las nuevas generaciones quieran defender a través de sus ejércitos el país donde viven, y plantean básicamente que las sociedades de bienestar deben garantizar pleno empleo, cuando no hay empleo deben garantizar subsidio al desempleo, deben garantizar sistemas de salud universales para todos sus ciudadanos y ciudadanas, deben garantizar atención a la primera infancia, sistemas de pensiones para todas las personas que tengan problemas de invalidez, vejez o la pensión sustitutiva cuando mueren, y el acceso continuo y universal a la educación. En este momento, a finales de los 40, todavía no se hablaba el lenguaje de los derechos humanos. Este lenguaje, digamos, se posiciona un poco después, inicialmente alrededor de los derechos civiles y políticos, y posteriormente, en la década de los 60, específicamente creo que fue en el 66 o 68, que más de 150 estados firman el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que no basta que los estados garanticen a sus ciudadanos y ciudadanas derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la movilización, a la participación política, etcétera, sino también que es necesario que los estados garanticen unos mínimos de condiciones de vida para que pueda garantizar que sus instituciones sean entendidas por las personas que lo habitan como instituciones legítimas, y estemos dispuestos pues a pagar impuestos, a que nos controlen en la calle por lo que tenemos, etcétera, etcétera. En América Latina realmente nosotros nunca tuvimos estados de bienestar. Usted sabe que nuestros países jamás tuvieron ni sistemas educativos, ni pensionales, ni de salud, ni nada que fueran universales, continuos, garantes de los derechos de todos sus ciudadanos, pero hubo unos avances alrededor de esto, y algunos autores han denominado los modelos de estado en América Latina hasta la década de los 90 como estados coordinadores, que garantizaban una fuerte inversión con los escasos recursos del Estado en las áreas sociales, digamos, y había un crecimiento para el desarrollo de políticas sociales en la región, pero que realmente nunca en nada logramos cobertura universal, nunca en nada, ni real, ni efectiva, ni nada de eso.
Por el otro lado, digamos que a estas críticas globales del modelo de Estado de Bienestar se traduce en Colombia en las críticas específicamente al papel del Estado en la organización de los servicios sociales, en la organización y la prestación. El Estado era responsable tanto en educación como en salud y en pensiones, jugaba un papel clave, no solo como coordinador, constructor de políticas y lineamientos, sino que directamente el Estado operaba la Red Pública Nacional Hospitalaria. Incluso hubo un programa a finales de los 80 que fue muy importante en Colombia, que fue el Programa Nacional Hospitalario, que garantizó que en este país, en cada municipio colombiano, el más chiquito que ustedes conozcan, el más grande, el más lejano, Paz de Ariporo, Casanare, en Leticia, en Unguía, en Chocó, donde fuera, hubieran 3 instituciones claves que representaban el Estado en lo concreto, que eran la alcaldía municipal, que tenía algún edificio. Siempre hubo una escuela primaria y algunas escuelas de bachillerato en las cabeceras municipales y primaria en lo rural y las cabeceras municipales, y un hospital local. Usted podía ir a cualquier lugar de este país, tuviera cédula, no tuviera cédula, tuviera plata, no tuviera plata, etcétera. Usted encontraba un hospital local donde a usted lo atendían y no le preguntaban ni siquiera usted cómo se llamaba bien. Si usted quería mentir en el nombre, no había problema. Pero eso representaba el Estado en los espacios microsociales, fuera, pues, digamos, del ejército y las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas del Estado. Y dentro de toda esa crítica se dijo, pues, digamos, lo que se ha venido repitiendo desde la década de los 80 hasta el día de hoy, que es que el Estado es ineficiente, que el Estado es burocratizado, que el Estado roba, etcétera, y que por lo tanto había que hacer una transformación del sistema de pensiones, o sea, que el Estado había que dejar de administrar directamente los recursos de salud, pensiones, etcétera. Este experimento, porque realmente fue un experimento en ese momento, se había desarrollado solo en Chile, una reforma profunda del sistema de salud pensional en Chile que se había hecho en el marco de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pues necesitaron una dictadura militar para poder implementar esto. E incluso en Chile, el modelo chileno no es exactamente igual al colombiano. El modelo chileno tiene un sector que son las ISAPRES, que pueden equivaler un poco a nuestras EPS, no es exactamente lo mismo, pero que cubren a una parte de la población y el resto de la población sigue estando cubierta por el Sistema Nacional de Salud. En el caso colombiano, pues en salud se dijo estas críticas, que era ineficiente, que el Estado no servía, que estaba burocratizado, que la cobertura era muy baja, y yo quiero empezar por hacer una explicación de esto. Era un sistema que era, digamos, fragmentado, tenía 3 tipos de institucionalidad. Tenía, por un lado, la red de prestadores de servicio nacional, que es la red pública hospitalaria manejada directamente por el Ministerio de Salud, con trabajadores que eran del orden nacional, es decir, una auxiliar de laboratorio clínico en el municipio de Caparrapí era una trabajadora del Estado colombiano con prestaciones sociales, con todos los derechos, digamos, básicos, empleada pública con derechos laborales, como de sindicalizarse, organizarse, con primas, vacaciones, toda la cosa, como dice uno, podría molestar como con todos los juguetes, así su salario no fuera muy alto, y era la condición de todos y todas las trabajadoras de los hospitales públicos de este país. Y dependían del Ministerio de Salud. Y este sector podía atender aproximadamente al 70% de la población colombiana. No garantizaba, por supuesto, entrega de medicamentos de consulta externa, garantizaba la atención de medicina, pues digamos, de lo básico en todos los niveles de complejidad, pero no garantizaba, sobre todo el gran vacío era que no había garantía de la entrega de medicamentos. El segundo subsector era el sector, voy a empezar por los más chiquitos, el sector privado, que cubría el 5% de la población colombiana, que era la que tenía capacidad de pago y pagaba o privadamente la consulta o compraba algunas pólizas. En ese tiempo no eran muchas. Recuerden ustedes no recuerdan, ustedes todos y todas son muy chiquitos, pero había un tigrecito que salía en la televisión y eran los seguros de Sura, de Suramericana Aseguradora, que la gente pagaba esto para la atención de medicinas privadas. Y el tercer sector era el sector de la seguridad social, que era un sector también altamente fragmentado. Había más de 1000 empresas de seguridad social en el país. La más grande era el antiguo Instituto de Seguros Sociales Colombianos, pero estaba Cajanal, Caprecon, y casi que todos los departamentos tenían alguna caja que era propia del departamento y garantizaban la atención de los trabajadores que estaban empleados, y por lo tanto esta atención era fundamentalmente la mujer gestante y el niño o la niña hija hasta el primer año de edad, y era fundamentalmente centrada en lo que se ha concentrado el trabajo formal en Colombia. Era un servicio que se prestaba
en general concentrada. El típico trabajador era un trabajador hombre de los centros urbanos del país, que eran los que accedían al trabajo, digamos, formal, especialmente al trabajo formal en el sector privado y el público también. Entonces, estas críticas al Sistema Nacional de Salud era porque era fragmentado, ineficiente, no lograba universalidad, porque había que hacer largas listas de espera, porque había que hacer colas, porque no nos atendían de manera oportuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue la reforma que se va a hacer en el año 93 durante el gobierno de Álvaro Uribe, perdón, durante el gobierno de Gaviria, y fue el senador ponente, fue el expresidente Álvaro Uribe, y la ley, pues digo yo, para que lo tengamos en cuenta, se aprueba el 23 de diciembre de 1993, siempre cuando los colombianos y las colombianas estamos en síndrome de natilla y buñuelos, pues nos aprueban leyes que van a marcar nuestra vida las siguientes 3, 4 generaciones en adelante. Y esto, la transformación del sistema de salud colombiano hace parte de un conjunto de transformaciones de la política social colombiana. Entonces, todas las reformas que se dan en ese momento se dan en el marco de lo que se llamó las reformas neoliberales en los países de América Latina, donde Colombia y Chile fueron los modelos a exportar en el mundo, donde tener reforma laboral se abrieron con la ley, creo que es la ley 50, bueno, me perdonan, pero yo no tengo tan buena memoria para esas cosas. Se abrió la puerta para la flexibilización laboral y la tercerización del trabajo, que hoy sabemos es la forma de contratación más prevalente en el sector público y privado colombiano, la reforma al sistema de pensiones, la reforma al sistema de salud. Lo que no se logró tocar en ese momento fue, por ejemplo, el sector educación, que seguía siendo fuertemente una responsabilidad estatal. No es una reforma aislada, como lo digo, hace parte de una manera nueva de entender el Estado, y es que el Estado debe cumplir un papel de regulador. ¿Sí? El Estado lo que tiene que hacer es decir, estas son las normas, así hay que hacerlas, y entrega los recursos, que son recursos públicos de los ciudadanos y ciudadanas colombianas, que pagamos a través de todos los impuestos que pagamos, se los transfiere al sector privado, para que el sector privado se encargue de la administración. Esto es lo que se conoce como una alianza público-privada, no solo la que se hace entre el gobierno para construir una carretera y que nos ponen a pagar peajes y le entregan la concesión de los peajes por 50 años o 100 años o vitalicia, sino que son acuerdos de contratación entre el sector público y privado para que los privados manejen los recursos públicos en sus circuitos económicos, con el argumento de que el privado es más eficiente, no se roba y es menos burocratizado. Y hay una cosa que quisiera resaltar, y es que esto tiene que ver con una concepción filosófica de justicia social. Y voy a pasar a la siguiente, y uno señala con cuál. Bueno, si ahora me dices. Con una idea filosófica que sustenta todo el modelo sanitario que tenemos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ese, listo, gracias. Sustenta todo el modelo, digamos, que vamos a tener en el marco general de la política social, y es lo siguiente, y espero pues podamos explicarme bien. Se concibe que hay dos tipos de bienes que produce nuestra sociedad, unos que vamos a llamar bienes públicos y otros que vamos a llamar bienes privados. Voy a empezar por los privados, que son como más fácil de entender. La lógica de los bienes privados es que los ciudadanos estamos dispuestos a pagar aquellas cosas que nos benefician individualmente. Entonces, si a mí me van a sacar el apéndice, yo estoy dispuesta a pagar porque me hagan la apendicectomía, porque eso me beneficia a mí directamente. Si yo quiero estudiar un doctorado, yo estoy dispuesta a pagar el doctorado porque eso me beneficia a mí directamente. Parte de la lógica de que los seres humanos somos seres egoístas y que solo nos interesa, digamos, pagar por lo que nos va a beneficiar directamente. Si ustedes observan el plan obligatorio de salud, que es un plan, digamos, de titularidad individual, o los servicios de atención directa que recibimos los ciudadanos, que es de titularidad individual, nos benefician directamente y los pagamos. Los pagamos en general a través de las cotizaciones en el mundo del trabajo. Sí, o sea, pagamos la afiliación a la seguridad social y los pagamos a cambio de que nos atiendan por esos servicios individuales, que es una suerte de contrato entre una persona, que es un ciudadano o ciudadana, con su aseguradora, ¿sí?, que va a recibir esos recursos. Ahora miramos que eso ha cambiado mucho, pero al principio recibían los recursos directamente, y a cambio yo espero que me atiendan, ¿no? Entonces, como yo pago, yo espero que a mí me atiendan bien, con oportunidad, no sé qué. Y pues en los servicios de salud esto se reproduce mucho. Y hay otro concepto que es el de bienes públicos, que son bienes que producen
digamos, altas externalidades, es decir, que generan para la sociedad muchas cosas, algunas veces muy buenas u otras veces muy malas. Por ejemplo, si el agua se contamina y hay una gran epidemia, pues esa contaminación del agua es un evento que produce una alta externalidad negativa, porque eso se contaminó, ¿sí? O si, por ejemplo, hacemos alfabetización en salud mental, como eso no beneficia directamente a una persona, sino a una colectividad, la gente no está, o sea, imagínense a la gente, si no va a la charla, imagínense pagando para que le enseñen para qué es la salud mental, pues menos, ¿no es cierto? Entonces esto produce, hacer una charla, una actividad de educación, de comunicación en salud, etcétera, produce una alta externalidad positiva, porque beneficia a una colectividad, pero como beneficia indistintamente a cualquier persona, se plantea desde esta perspectiva filosófica que las personas no estamos dispuestas a pagar por eso, por lo menos no directamente. Y que el Estado debe ser directo responsable de seguir produciendo estos bienes que son los bienes públicos. Ahí podemos tener en el caso de salud la vacunación, podemos tener en el caso de salud la educación para la salud, la comunicación para la salud, las medidas de todo lo que tiene que ver con vigilancia epidemiológica, vigilancia de instituciones de salud, alimentarias, de ambiente, todos estos temas que en general se siguen generando los recursos a través de los planes de salud pública. Con esta lógica que fue planteada, digamos, desde el Banco Mundial en un documento de 1986, se invita a los países a que reformen sus sistemas de salud y que el Estado financie y organice lo que se llaman los bienes públicos, que en Colombia pasamos de tener primero un plan de atención básica, después un plan de intervenciones colectivas, después un plan decenal de salud pública 4 años, y ahorita tenemos un plan decenal de salud pública 10 años, bueno, ahora tenemos plan decenal, perdón, y que los bienes privados organicen un sistema de prestación de servicios individuales donde las personas estén dispuestas a pagar, y lo hacemos a través de las cotizaciones en el sistema de salud. Entonces, frente a las funciones y la estructura de nuestro actual sistema de salud, yo quiero primero decir una cosa que no anoté ahí, pero que ahora que oías para el profesor Díez, yo no puedo irme sin decir eso. La principal tarea de un sistema de salud, ¿ustedes qué creen que es? ¿A quién se le ocurre que será la principal tarea de un sistema de salud? ¿Prevenir qué? Entonces, la principal tarea de un sistema de salud es que su población esté lo más sana posible. Bueno, no podemos decir que nunca esté enferma porque eso es una mentira, nos vamos a envejecer, vamos a morir, gracias a Dios nos morimos todos y todas algún día y no tenemos la eterna vida, ¿sí? Eso es parte de la, digamos, de estar vivos, pues. Entonces, un sistema de salud, su objetivo central es mantener las poblaciones lo más sana posible, no es generar riqueza, no es generar excedentes, no es facturar más o menos servicios. El objetivo central de un sistema de salud es garantizar que la población esté lo más sana posible. Y en este caso yo lo que voy a hacer es mostrarles, de acuerdo a la propuesta de Juan Luis Londoño y Julio Frein, que escriben un artículo que sistematiza la experiencia del modelo colombiano, que se llama el pluralismo estructurado. Para ellos dicen una cosa que no deja de ser interesante, pero que da la cabida, digamos. Ellos son los intelectuales del sector salud que vuelven realidad esta propuesta que viene desde el Banco Mundial. De hecho, Juan Luis Londoño fue ministro de Salud colombiano. Y vuelve en realidad esta propuesta de, digamos, de bienes públicos privados, de que los recursos del sector salud pasen al sector privado, que sean administrados, organizados, etcétera, por el sector privado porque es más eficiente. Ellos dicen que el sistema de salud tiene 4, digamos, funciones básicas. Esta cosa así, ya la estoy. Una función básica que es la función de modulación, que algún actor del sistema tiene que garantizar modular el sistema, es decir, hacer las reglas para que el sistema pueda funcionar y para que todos los actores tengan eso que se habla tanto en los medios de comunicación, que es seguridad jurídica, todo el mundo sepa qué le toca hacer, cuándo le toca hacer, con qué plata le toca hacerlo. Esa es la principal función que debería tener un sistema, perdón, la principal función que debe tener el Estado, en este caso el Estado colombiano, es la función de modulación. Y que hay 3 funciones más. Una función que es la financiación y es ordenar de dónde viene la plata, cuánto es la plata, cómo se distribuye la plata. Una función que hoy es la tercera que voy a nombrar aquí, que es la de prestar servicios de salud. Alguien tiene que prestar los servicios de salud. Generalmente los servicios de salud los prestan instituciones especializadas en prestar servicios de salud, que en el caso nuestro se llaman IPS, públicas, privadas, de primer nivel hasta el 4º nivel, lo que sea, pero son IPS, instituciones que se deben dedicar solo a la prestación de servicios de salud. Y ellos se inventan una nueva función que van a llamar articulación.
¿Ellos qué van a decir? Que es que el Estado modula, pero como el Estado es tan ineficiente y burocratizado, no debe administrar los recursos. Pero si usted le entrega la plata a la gente, individualmente le da a cada colombiano lo que le toca de su UPC, pues entonces la gente somos como irresponsables y pues no lo dudamos mucho. Cualquiera de nosotros va un fin de semana a parrandear o a Cartagena y se gasta lo de la UPC en un fin de semana y nos quedamos sin atención sanitaria todo el año. Entonces ellos van a decir, necesitamos unos nuevos actores que se encarguen de recibir la plata, de organizar la atención de los ciudadanos y de manejar los recursos de los ciudadanos del país, porque la ciudadanía no tiene la madurez, digamos, para manejar los recursos directamente. Y por supuesto, porque hay también un asunto económico, es que si yo voy a comprar con mis 2 millones de pesos o 3 que le toque de mi UPC, voy a comprar servicios de salud, seguramente los 3 millones de pesos me alcanzan para nada, ¿sí? Porque, en cambio, si utilizamos lo que se conoce como economía de escala, pues juntamos la UPC de todos los colombianos y afortunadamente, gracias a Dios, no nos enfermamos todo el tiempo. Entonces, un día hay una epidemia acá, otro día hay unos que son hipertensos, se infartan algunos les da una falla renal crónica, pero todos el mismo día, a la misma hora, no nos infartamos, ¿sí? Entonces, esto, digamos, permite diluir el riesgo económico que significa la prestación de servicios de salud. Entonces, ellos van a decir que esta nueva función de articulación la tienen que hacer otros actores. Entonces, en este momento, ellos van a decir que la van a hacer las EPS. Se crea una nueva institución que no existía antes. Yo me acuerdo mucho, yo fui profesora de la Javeriana en Medicina y yo he enseñado un poco el sistema de salud allá. Yo acá muy pocas veces he enseñado cursos sobre sistemas de salud, realmente una sola vez. Enseñé otras cosas de salud pública. Pues me acuerdo que había una vez, estábamos en una clase y una estudiante me decía así con una cara de angustia, profe, y si no soy beneficiaria, ella era hija, por supuesto, de una empleada, si no soy beneficiaria, ¿qué soy? Y yo le decía, mami, ciudadana, tranquila, ciudadana. Nadie debería demostrar en un sistema de salud que es beneficiario o cotizante, sino que todos deberíamos de poder acceder al sistema de salud por el solo hecho de habitar este país. Eso pasa en los sistemas de salud europeos, es decir, muchos de nosotros ya no nos imaginamos, yo creo que lo que más nos robaron es la posibilidad de soñar, ya ni siquiera nos imaginamos otro sistema de salud, nos podemos imaginar el fin del mundo en Colombia, pero no nos podemos imaginar otra guerra civil mañana, pues ya no nos podemos imaginar otro sistema de salud. Así como el modelo de desarrollo económico, nos podemos imaginar que el planeta se acaba por el calentamiento global, pero no nos podemos imaginar otro modelo de desarrollo económico, sino pues una cosa salvaje donde todos nos matamos por tener alguna cosita para sobrevivir. Entonces, digamos que las EPS son una invención de las últimas décadas, eso no ha existido siempre, no ha existido toda la vida, no existe en todos los países. En la mayoría de países del mundo lo que tienen son sistemas públicos de salud de orden nacional, donde la gente la escriben a un centro de atención primaria en el lugar más cercano, Inglaterra, Francia, la gente escoge para dónde la atienden y funciona con una red de prestación. Les recomiendo mucho que vean Psico, el documental de Michael Moore, un estadounidense que hace un análisis, o más que un análisis, presenta los sistemas de salud de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Cuba y otro que no recuerdo, pero es muy divertido, ¿no? De verdad, más uno se ríe mucho porque el hombre es muy divertido mostrando eso. Entonces, ¿cómo funcionan qué implican estas funciones para nosotros? Esta es la mejor gráfica que yo conozco, pero está un poquito desactualizada y pues yo no tuve tiempo como de hacerla y menos habilidades técnicas para hacerla bonita. Pero digamos que nosotros lo que tenemos aquí, ay, yo no la puedo ver bien, qué pena, aquí sí me tocó salirme un minutico porque no alcanzo a leer desde allá. Entonces nosotros tenemos en Colombia básicamente un sistema único de seguridad social, pero tenemos básicamente 2 regímenes, aunque yo diría que son 3. Tenemos el régimen contributivo, el régimen subsidiado y tenemos los regímenes especiales. Los regímenes especiales básicamente siguen siendo, en algunas universidades, algunos profesores hacemos parte del régimen especial de las universidades públicas, el sector de educación, los profesores tienen un régimen especial en FECODE, las fuerzas militares tienen un régimen especial, los trabajadores de Ecopetrol tienen un régimen especial y los congresistas, presidentes tienen un régimen especial. Los demás colombianos estamos, digamos, en el régimen subsidiario y contributivo. Cuando la ley se hizo, el presupuesto básico es que para el año 2000
todos los colombianos íbamos a estar afiliados a la Seguridad Social, todos y todas sin excepción, y que el plan de beneficios iba a ser igual. Pero se empezó con esta división entre el régimen contributivo y subsidiado porque se dijo, quienes tienen empleo formal, que ya están cotizando, yo que sé, en Cajanal, Caprecon, Seguro Social, deben pasar a una EPS, todas estas empresas en su momento se volvieron EPS, deben pasar a una EPS y su cotización se pasa a esa empresa, ¿sí? Y se va a aumentar la cobertura al núcleo familiar, se atiende al trabajador, a su pareja o cónyuge y a sus hijos, y si no tiene hijos o cónyuge, pues se atiende a sus papás, ¿sí? Esa es la cobertura familiar básica de nuestro sistema de salud. Para quienes no tienen recursos, sí, el Estado les va a entregar un subsidio. Inicialmente se hablaba de un subsidio, digamos que era muy pequeño y se fue ampliando con el tiempo, pero también el plan de beneficios fue creciendo a medida que podía crecer a medida que podía crecer el subsidio. Y se esperaba que nuestro país tuviera mayoría de personas en el año 2000 afiliadas al régimen contributivo. Por la dinámica económica del país siempre, digamos, hoy todavía tenemos mayor población afiliada al régimen subsidiado porque el empleo formal pues no existe casi en Colombia. Ustedes ven que la mayoría de los colombianos son empleados precarizados o empleados informales. Este sistema de salud entonces tiene unas fuentes de financiación, que son unas contribuciones obligatorias para todos los afiliados, que ahora les voy a explicar un poquito más, recursos que se recogen por impuestos generales, contribuciones patronales, que esto también ha cambiado mucho, pero inicialmente nosotros cotizábamos, los que somos empleados cotizábamos 4% y los empleadores pagaban el 8% por nosotros. Habían unos recursos que tenían que ver con el SOA, pues pagamos seguros pagan los que tienen carro, moto y esos seguros de accidentes, unas cuotas de recuperación en el régimen subsidiado y copagos o cuotas moderadoras, que la lógica de esto es que no hagamos un uso irracional de los servicios de salud. En su momento todo se iba al FOSIGA, hoy esto es el ADRES, digamos la Gran Banca Nacional de Salud, y esos recursos después se distribuyen en los regímenes especiales. Los mismos regímenes, digamos, recuperan sus recursos, esto no pasa por la ADRES, recuperan sus recursos, contratan su red de prestadores de servicios de salud, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, nuestro principal prestador es el Hospital Alma Mater, el hospital nos atiende y le cobra al programa de salud, el programa de salud le paga y el programa tiene que ser, digamos, sostenible internamente, no recibe recursos de afuera ni nada de eso. Tiene que ser sostenible con la cotización de los que hacemos parte del programa. En el caso del régimen contributivo subsidiado, los recursos se trasladan a un intermediario, que son lo que se llamaban ARS o administradoras del régimen subsidiado, después EPS, ahora empresas administradoras de planes de beneficio, en fin, eso ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia del sistema, quienes se encargan de administrar los recursos. Nos consiguen una red de prestadores de servicios, o sea, tienen que garantizar la red de prestación de servicios, en este caso de los servicios de salud mental, hacen un contrato con esos prestadores y se supone que hay diferentes formas de contratación en el sistema que estoy seguro que muchas y muchas de ustedes conocen mejor que yo. Cuando yo le contrato a usted, que es mi prestador, para que me atienda a 1000 personas y le pago por cada una de ellas 100 pesos. Es una modalidad que llamamos capitación. Hay otras modalidades, por ejemplo, que usted me cobra por evento. Yo le hago una consulta de psiquiatría y usted me la paga. Entonces ya no le pago 100 pesos, sino que él me cobra 100 pesos por cada consulta psiquiátrica, auxilio. Se quiebran los sistemas de salud así. Otra cosa que hoy se llama pago global prospectivo, y es que yo le compro un paquete a usted, yo qué sé, de apendicectomías, y usted me paga una plata global y yo con eso asumo todos los riesgos. El que sale 24 horas, que se va como un lulo para la casa, pero también asumo el riesgo del que se me complica, el que se me infecta, el que necesita una unidad de cuidados intermedios, que es otra modalidad de contratación. Entonces los riesgos se van a diluir y estas administradoras de recursos, que son EPS o empresas de planes de beneficios, tienen según el régimen un recurso que es propio para la administración. Pueden utilizar más o menos el 8% de sus ingresos para la administración y con eso pues se ha montado en el país. Yo molesto, perdón, lo voy a decir aquí, pues yo ya les dije que vengo del movimiento social, entonces un batallón de auditores, ¿no? Entonces hoy tenemos médicos, enfermeras, higienistas, odontólogos, batallón de auditores en la EPS con batallón de auditores en la IPS, que si yo le gloso, que si usted me glosa, que eso al ping-pong todo el tiempo, ¿no? Y los pobres hospitales o clínicas esperando a ver como cuándo llega la platica y los aseguradores viendo a ver cuánto tiene más la platica en sus circuitos económicos. Yo quiero hacer enfática en esto, estamos hablando de un país que más o menos gasta en salud hoy 100 billones de pesos, 100 billones.
billones, esos son como 12 ceros, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme el número. Y esa plata, cada vez que usted tiene esa plática en el banco, pues es todos los que hemos tenido la posibilidad de tener, así sea una cuentica bancaria, sabemos que a veces nos llega un excedente. Yo que se dicen 700 pesos de ganancia y uno hace fiesta. Imaginen lo que gana en un año alguien que administra los recursos en sus círculos financieros, en sus propios bancos, con 100 billones de pesos. Si nosotros por el salario a veces vemos al final del año que tuvimos unos excedentes de, yo que sé, 7.500 pesos por rendimientos financieros, si uno hace fiestas, ¿sí o no? Imagine uno con 100 billones de pesos. Entonces, si yo me demoro un poquito en pagarle al muchacho, esa plática la tengo aquí y eso me genera rendimientos financieros. Y estas instituciones se encargan de prestar los servicios, pues ya a los ciudadanos, de acuerdo a la forma como fueron contratadas. Y la puerta de entrada, fíjense en ustedes, la puerta de entrada son los prestadores de servicios de salud en el sistema, dependiendo del tipo de prestador. Yo creo que aquí me van a asesinar, pero bueno. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la investigación que hicimos sobre, lo digo por el tiempo, sobre alianzas público-privadas, les voy a contar cada una de esas funciones cómo ha cambiado en el tiempo, muy rápidamente. La función de modulación, es decir, establecer las reglas de juego en el sistema. Cuando empezó la Ley 100, había un Consejo Nacional de Seguridad Social constituido por 13 personas, donde habían representantes de los usuarios, de las IPS, de las EPS, de los trabajadores de la salud, de las pequeñas y medianas empresas, de los profesionales de la salud y, por supuesto, del Estado, ministerios, etcétera. Y eran 13 personas. Este Consejo Nacional de Salud fue sustituido en el año 2011 por una comisión de expertos, que era la Comisión Reguladora de Salud. Decían que porque aquí era muy difícil poner a toda esta gente como de acuerdo porque tenían intereses distintos, obvio, no es el mismo interés el de los usuarios que el de las EPS. En el caso de la Ley 1122 del 2011, transforma este Consejo Nacional de Seguridad Social por lo que se llamó la CRES, Comisión Reguladora de Salud, que estaba constituida ya por expertos. No eran representantes de sectores, decididos por sectores, sino expertos. El Ministerio de Hacienda, un representante de las universidades, un representante de los centros de investigación en salud y economía, una representación de la Asociación de Profesionales de Salud, un solo representante de los usuarios, y esta comisión, digamos, avanzaba en la creación de normas. Si ustedes se pillan, pasamos de 13 a 1 y pasamos de representación a delegación de responsabilidades. Y finalmente, en el año 2012, digamos, yo creo que aquí de pronto me estoy confundiendo, se liquida la CRES. Yo creo que aquí no me acuerdo bien de la fecha en que se creó la CRES, me disculpan. Creo que fue 2007, pero no estoy segura. Y después en el 2012 se liquida, de tal manera que hoy no existe una entidad colegiada que pueda trazar digamos, la normatividad y poner de acuerdo a diferentes actores. Esto lo hemos llamado hacia una restricción de la democracia. Entonces, hoy en día, todos los procesos de modulación se hacen directamente en el Ministerio de Salud, entre Salud y Hacienda fundamentalmente. Entonces, en una sociedad que supuestamente apunta a ser una sociedad democrática, una democracia más participativa, pues pasamos de un espacio colegiado con representaciones de varios actores del sistema a que hoy no exista un espacio colegiado para la dirección del sistema, y esto lo llamamos una restricción democrática. Porque en la práctica ustedes saben que los espacios de participación que tenemos son la participación en las asociaciones de usuarios, en la junta directa, pues esa participación nunca es vinculante, es una participación más consultiva, donde a uno le preguntan si le parece, si no, pero ya. Y además una persona en medio de 10 técnicos en una junta de un hospital, pues tiene muy poca posibilidad de realmente de poder incidir en las decisiones de orientación de una institución prestadora de servicios. Mucho menos podemos tener capacidad de incidir en la política pública nacional de salud. La segunda función, como les decía, es la función de financiamiento. Y aquí yo realmente lo que quiero mostrarles es dos cositas. Un primer asunto que es clave y es cómo se ha comportado el gasto en salud en términos del Producto Interno Bruto. Como esta investigación la terminamos en el 24, teníamos datos solo hasta el 23. Y miren ustedes que en 1995 representaba el 3,09% del Producto Interno Bruto. Con esto se financiaba, yo vamos a apurar un poquitico,
preguntas. Con esto se financiaba todo el Sistema Nacional de Salud y toda la Seguridad Social colombiana. Y que siempre estuvo en crisis porque estuvo subfinanciada. Miren ustedes que aquí terminamos con 6 y pico % del Producto Interno Bruto. Como mínimo hemos duplicado la proporción del Producto Interno Bruto en salud. Entonces es muy fácil decir que el anterior Sistema Nacional de Salud no servía cuando solamente se financiaba con el 3% del PIB, y hoy decir que tenemos, pero seguimos diciendo que la plata no alcanza, ¿no? Porque todavía seguimos en la pelea de si la OPC es suficiente o no. Y aquí en el año 2008 va a ocurrir un fenómeno, y es la sentencia de la Corte Constitucional que va a obligar al Estado a que iguale los planes de beneficio y universalice la cobertura, y eso va a implicar un aumento tanto del PIB como del gasto en salud total que se viene incrementando en el país. Aquí era el 55% era gasto público y hoy es el 70 y pico, 78, 80%. Es decir, de los 100 billones de pesos podemos tener cerca de 90 billones, 80 y pico de billones que son estrictamente gasto público en salud. Y aquí, solo para pasar más rápido, les voy a mostrar, digamos que nosotros tenemos la plata que se cubre, este azul oscurito son los recursos que implica la unidad de pago por capitación, ¿sí? Que es fija, estable, digamos cambia de acuerdo a la edad y la región, pero en general que es estable. Yo le pago lo mismo a Sura que a Sabia Salud por la UPC. En general hay un poquito todavía de brecha entre régimen subsidiado y contributivo, pero aquí vamos a tener... Este azul más clarito es los recobros, es decir, la plata que se va a recobrar al Estado por servicios que no son POS, que usualmente eran los servicios que se tutelaban. Entonces yo, paciente, ponía una acción de tutela y la EPS me da el servicio cuando el juez fallaba a mi favor, y después yo le cobraba al Estado esa plata por tutelas. Recuerden ustedes que en buena parte de los ejercicios que ha hecho la Defensoría Nacional del Pueblo, cerca del 80% son tutelas por servicios que ya están cubiertos en el plan obligatorio de salud. Él no lo decía ahorita, ¿no? Que el 80 y pico % de los medicamentos, de las personas que necesitan medicamentos se le entregan los medicamentos, pero hay un 20% más o menos que no. Yo siempre hago la lectura al contrario: si ya están pagando por ese 20%, ¿por qué no los entregan? Es decir, uno puede decir, como hemos crecido en el 80, ahí es donde le digo yo a ustedes que la posición ético-política juega, o uno puede decir, ay, juepucha, es que hay un 20 que no, con servicios que ya están pagados. Y esos eran de los que tenían diagnóstico. ¿Cuánta gente en Colombia no tiene ni siquiera diagnóstico porque no ha podido acceder a pruebas neurológicas, no ha podido acceder a psiquiatría, etcétera, etcétera? Fuera pues del estigma que tienen los problemas de salud mental. Y después lo que hizo el gobierno fue, digamos, definirle a las EPS unos techos presupuestales. En lugar de seguirles pagando todo lo que implicaba cada acción de tutela, fue empezar a definir unos techos presupuestales, o sea, les da la UPC más plata adicional para servicios no POS que se llaman techos presupuestales. Aquí les voy a mostrar rapidísimamente otra vez todo lo que ha implicado la cantidad de EPS que se han liquidado en el país. Y aquí casi nadie se acuerda de las empresas solidarias de salud, pero nosotros, cuando empezó este sistema, se posicionó la idea de que las comunidades podían manejar sus recursos y se crearon cientos de empresas solidarias de salud. Más o menos llegamos a tener 200 y pico de empresas solidarias de salud, más las EPS, más las ARS. Total, el sistema se ha venido restringiendo y ha venido concentrando los afiliados y los recursos, de tal manera que quedan aproximadamente 27 empresas administradoras de planes de beneficio. Esta restricción de EPS y empresas de régimen subsidiado empezó a desaparecer en el gobierno de Pastrana, lo que fueron las empresas solidarias de salud. Pero hoy quedan solamente más o menos entre 26 y 27 empresas administradoras de planes de beneficio, y quiero resaltar que hoy más o menos, esto es un dato que encontré del 2024, 3.8 millones de personas pagan servicios complementarios, bien sea pólizas de medicina prepagada, bien sea pólizas de salud, o bien sea pues práctica, otro tipo de formas de medicina. Entonces, en la función de modulación han desaparecido cientos de actores, porque las políticas públicas han sido ir, obviamente, para garantizar estabilidad económica del sistema, ir haciendo más exigentes las normas que dicen cuántos afiliados debes tener, cuánto patrimonio, cuántos recursos, etcétera. Y recuerden ustedes que una de las peleas que ha habido con el gobierno saliente es que muchísimas empresas, que ellos han dicho que solamente 2 empresas cumplen con criterios para no ser líquidas. Es decir, a pesar de esta concentración de los recursos, 100 billones de pesos, pongámosle 90 públicos, están concentrados en 27 empresas, la mayoría ya son privadas. Hoy realmente públicas solo están las empresas indígenas, que son de régimen especial. Todas
todas las demás, incluyendo Nueva EPS, tienen mayoría de capital privado. Solo Nueva creo que hoy tiene 51% de acciones del sector público. Todas tienen capital privado, son empresas, son alianzas público-privadas, y estas empresas, por supuesto, son las que se encargan de articular, de manejar los recursos de salud. Aquí está una donde la silla vacía mostraba el número de EPS cuando había toda una discusión que porque el gobierno Petro liquida las EPS, fue el gobierno que menos EPS liquidó. En términos de la prestación de servicio, y solo me voy a limitar a esta parte de la gráfica, nosotros se nos ocurrió hacer una comparación entre los datos del Estudio Sectorial de Salud de 1986, y quiero decir que esto es pues relativo, es decir, no estoy diciéndoles aquí que haya más o menos prestadores de servicios, sino la proporción de prestadores públicos y privados, cómo cambió. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos los moraditos, son los privados, en 1986 es esta columna, los verdes son los públicos y estos son empresas mixtas, ¿sí? Capital público-privado. En la costa atlántica para 1986 el 20 y pico % eran prestadores privados. Hoy prácticamente toda la prestación de servicios de salud en la costa atlántica es privada. Miren ustedes lo que pasa en la región central. Hoy prácticamente toda la prestación de servicios es privada. Lo que pasa en la región oriental es lo mismo, la región pacífica igual. Solo Bogotá mantiene una altísima proporción, solo Bogotá mantuvo una alta proporción de IPS privadas, por eso hoy tenemos más del 90% de la prestación de servicios en el país es privada, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver aquí en Medellín. O sea, uno va a esas IPS grandes, Las Vegas, Medellín, todo eso es Quirón Salud, son grandes multinacionales de la salud que son empresas privadas. Ya voy a tratar de terminar. Ya lo dijo el compañero de antes, el derecho a la salud tiene 4 dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad. Son las 4 dimensiones que están planteadas por la observación número 14 de Naciones Unidas. En términos de la relación entre derecho a la salud y este sistema de salud, lo primero es como que hablemos de los efectos de la reforma. Ha habido una gran crisis y desmantelamiento de la red pública hospitalaria en todo el país, ¿sí? Algunas empresas públicas han persistido, Metrosalud es un ejemplo de las que más ha persistido en el país, pero ustedes tienen empresas prestadoras de servicios de salud que prácticamente desaparecieron. El gobierno anterior se planteaba que 600 municipios no contaban con servicios de urgencias ni de atención a partos. Recuerden ustedes que yo les dije que era una de las formas en que se había concretado el Estado en Colombia. Había urgencias en cualquier lugar. Que yo fui médica rural de muchos pueblos, trabajé en muchos pueblos de Colombia y siempre, o sea, usted podía llegar a las 3 de la mañana, a las 2, a las 4, hasta por una uña encarnada. Si uno se enojara, pues lo tenía que atender, ¿sí? Hoy en día hay muchos municipios de Colombia que no tienen servicios de urgencia, usted tiene que cambiar de municipio para que lo atiendan, ¿sí? Entonces ha habido digamos, un desmantelamiento de la red privada, de la red pública de servicios de salud. Hoy se estima que el 92 ya no es el 81, sino el 90 y pico % de la prestación de servicios es privada en Colombia. Deterioros de algunos indicadores. Yo creo que ahí también hay que mirar, digamos, con cuidado, porque obviamente las condiciones de vida en el país han mejorado en general, es decir, no somos igual de pobres que a principios del siglo XX, sería bastante lamentable eso, y por lo tanto las personas podemos vivir más años, ¿sí? Pero sin embargo siguen habiendo sobre todo inequidades profundas territoriales. Yo ahorita tomé el pelo, tenemos un proyecto grande de investigación sobre mujeres por la salud de las mujeres, y por ejemplo el Chocó tiene las tasas más bajas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles del país. Y yo era molestando con un taller que acabamos de hacer la semana pasada, y les decía, no, muchachas, vamos todas a irnos al Chocó, porque allá uno no se muere pues casi de infarto, de POC, etcétera. Y obviamente eso es absurdo, porque es que uno no se muere tanto de crónicas porque se murió antes de infecciosas, de mortalidad materna, de suicidio, de violencia, porque hay otras causas de muerte que compiten con las enfermedades crónicas. Para uno morirse de crónicas tiene que tener derecho a envejecer. Si uno perdió el derecho a envejecer, perdió el derecho a morirse, digamos, prevalentemente por enfermedades crónicas. Entonces tenemos una gran cantidad de mortalidad evitable y de mortalidad prematura en el país, que es toda la mortalidad que ocurre antes de los 90 años, según el indicador de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de nuestra mortalidad es una tesis de doctorado que hicimos con May, el 85%, creo que fue el valor, sí, de la mortalidad en los niños y ya menores de 5 años era prevenible por servicios de salud en el país, el 85% de la mortalidad.
Tenemos un deterioro en los programas de salud, o sea, eso lo vimos todos los días. Ustedes, si alguien, un paciente con tuberculosis, tienen que mirar a ver quién va a hacer la visita de campo, o sea, todo está fragmentado, desafortunadamente lo vimos en el COVID. Una misma casa, 3 aseguradores y no había cómo hacerle la prueba a las demás personas de la familia, porque es que yo soy del programa, él era de una EPS, la novia del que estaba en la casa por cualquier razón y no podíamos hacer ni siquiera para cosas tan básicas como pruebas de COVID-19, pudimos garantizar atención territorializada. Al principio hubo una disminución importante de los recursos de salud pública, creo que el plan decenal ha empezado a mejorar un poquito eso. Pérdida del ejercicio de la autonomía médica. Ustedes saben que las EPS y las IPS también controlan que usted cuántos hemogramas mandó, que usted por qué mandó tantas radiografías. Es decir, eso es muy grave. Una gran cantidad de conflictos sociopolíticos, flexibilización laboral. El 80% de los trabajadores de la salud somos mujeres y de ese trabajadores de la salud, el 80% son trabajadoras flexibilizadas, desde la auxiliar de enfermería de un pueblo que está por una orden de prestación de servicios hasta, yo qué sé, la anestesióloga más sesuda de este país puede estar flexibilizada. Pero los peores efectos, siempre lo digo, corresponden a un inmenso dolor y sufrimiento social de nuestros habitantes. Entonces, cuando vemos los datos, fíjense ustedes, nos mostraban que el acceso a los servicios de salud, cerca del 90% de las personas tuvieron acceso, pero si ustedes hacen la cuenta, primero eran de quienes estaban diagnosticados. Segundo, ese 90% incluyamos que el 10% pagó consultas privadas. ¿Sí? Entonces, no es que el sistema esté garantizando toda la atención. Y de esos, el 25% no tuvo acceso a medicamentos. Yo siempre digo que de las carreras más inútiles es la medicina. Yo soy médica. Porque sin laboratorio, sin medicamentos, yo de verdad no hago nada, no sirvo para nada, soy completamente inútil. Distinto a los psicólogos y psicólogas, que ustedes sí pueden hacer muchas cosas sin necesidad de medicamentos. ¿Sí? Pero los médicos y las médicas necesitamos laboratorio, radiografías, escáneres, montones de cosas, medicamentos, cirugías. Y si el sistema de salud no nos cubre eso, poco o nada podemos hacer nosotros. Aquí está la tendencia a las tutelas. Este dato, pues como les digo, esta investigación fue hasta el 2022, cuando empiezan a bajar las acciones de tutela a partir de, digamos, de la sentencia de la Corte Constitucional del 2008. Aquí se empiezan a, digamos, a tender a estabilizar, pero aquí hay un momento en que las acciones de tutela empiezan a disminuir porque obviamente hay una presión grandísima por igualar los planes de beneficios. Sabemos que eso ha venido empeorando. Cierro diciéndoles que todos los problemas acumulados, que cada 2 minutos se interpone una tutela, 2012, cero riesgo de disputales de varios países, esto no es que nació ayer. Defensoría del Pueblo dice que cada 34 segundos se interpone una tutela, pasamos de cada 2 minutos a cada 34 segundos entre el 2012 y el 2020, en 8 años. Cada minuto se interpone una acción de tutela, porque las EPS no pagan las deudas. Se hizo una ley de, ¿cómo se llamó esta? La ley que se hizo en el gobierno Duque, que fue ley de, se me olvidó, que fue una ley que obligaba a las EPS a ponerse de acuerdo con las IPS y el gobierno ayuda a pagar esa deuda. Hoy se habla de una deuda de 39 billones de pesos. Se quiere que el nuevo gobierno se ha comprometido que a entregar 50 billones de pesos. Es decir, esto es como un hueco negro, ¿no? Usted le mete plata y le mete plata a las EPS y eso sigue, nunca les alcanza. Pues eso me parece bastante preocupante. Crisis de salud obliga al 50% de los hospitales a endeudarse, en fin. Y aquí tenemos otras EPS sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por concierto para ponerse de acuerdo para negar servicios, la financiación del sistema de salud ilegal al paramilitarismo en Colombia. Eso fue ampliamente documentado en los casos que estudió la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. En general, la guerrilla utilizaba más los servicios de salud, digamos, para que los atendieran, pero los recursos de salud en varias regiones del país, como en la costa atlántica, parte de los llanos e incluso aquí en Antioquia, pasaron a financiar grupos paramilitares. La Fiscalía abrió investigación por corrupción, un montón de... Bueno, esta la amo porque cuando la Corte Constitucional dijo que por favor, pues que ya era hora en el 2000 que igualaran los planes de beneficio, igualaran, digamos, universalizaran la afiliación para todo el mundo, igualaran los planes de beneficio en el sistema de salud entre régimen social y contributivo. Alejandro Gaviria era nuestro ministro de Salud y él dijo que la Corte quería que todos comiéramos langosta. Yo decía... Pues no estamos hablando de comer langosta, señor ministro, estamos hablando de la diferencia entre que la vida y la muerte, de quienes viven y tienen derecho a vivir y quienes mueren y tienen el deber de morir en este país. Cierro diciendo, pues ya, qué pena con el tiempo, me demoré, no, me dijeron que 1 hora, me demoré 50 minutos, pero cierro diciendo 2 cosas. Un sistema de salud tiene como principal objetivo
Vuelvo a eso, garantizar una población lo más sana posible con los recursos financieros que tiene y los desarrollos tecnológicos que hemos alcanzado como humanidad. Pero en segundo lugar, tienen la obligación de mitigar las desigualdades sociales. Y el sistema de salud colombiano dolorosamente reproduce en su interior las desigualdades de nuestra sociedad. De tal manera que las personas que están afiliadas al régimen subsidiado, quienes viven en la Colombia profunda, lo vieron ahora con todos los datos, todas las investigaciones de inequidad nos muestran eso siempre, Pacífico, antiguos territorios nacionales y costa atlántica, están peor que la región central, que Bogotá, que Medellín, que Cali. Es decir, un sistema de salud tiene una responsabilidad ética con su ciudadanía y es ayudar a mitigar y a cerrar en su interior las brechas que produce nuestra sociedad, porque nosotros recibimos todas las brechas que produce esta sociedad dolorosamente. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es reproduciendo al interior de nuestro sistema de salud las brechas sociales, con un agravante, y es que la ciudadanía ha legitimado eso. Usted va a un barrio popular de Medellín y le pregunta a las personas que van a un taller si les parece bien que reciban mejores servicios y más rápido las personas que pagan medicina prepagada, y te van a decir que sí. No importa si el que paga medicina prepagada fue porque tiene una olla enterrada y el que está esperando en el barrio, no sé, en el barrio Bello Oriente o allá arriba en cualquier barrio de la zona alta de Medellín, está esperando una cirugía por un cáncer que si no lo operan ya, en 2 meses es un cáncer metastásico que ya no va a tener posibilidades o tiene posibilidades menor de cura. Entonces, esa es la reflexión final que quiero hacer. Eso se reproduce en todas las patologías que miramos, esa inequidad se reproduce. Bueno, muchas gracias. Dejo 10 minutos para las preguntas. Traté de ser muy rápido.